Saludo amigos, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a un video más de tu ministerio Toma la Cruz, de su amigo y hermano Henry Florian. Gracias por darnos seguimiento por todas nuestras redes sociales, Ministerios Toma la Cruz. Recuerde siempre compartir el mensaje de salvación a las personas que los necesiten, a la persona que usted conozca, por su WhatsApp, por sus redes sociales. Comparta este video. Vamos todo al libro de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Más que cualquier otro discípulo, Mateo supo claramente lo que le costaría seguir a Jesús. Sin embargo, no dudó en seguirlo ni por un instante. Cuando abandonó su cabina de cobrador de impuestos, se aseguró su propio desempleo. Varios de los discípulos siempre tenían la opción de regresar a la pesca, pero Mateo no podía dar marcha atrás. Hubo dos cambios en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Primero, Jesús le dio una nueva vida. Ahora Mateo no solo pertenecía a un nuevo grupo, pertenecía al Hijo de Dios. Segundo, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para poner en práctica sus habilidades. Cuando siguió a Jesús, la única herramienta que se llevó de su trabajo anterior fue su pluma. Mateo tenía buen ojo para los detalles y sin duda anotaba todo lo que sucedía a su alrededor. El resultado de esto fue el evangelio que lleva su nombre. La vida de Mateo es un ejemplo que nos muestra que cada uno de nosotros es una obra de Dios en progreso. Gran parte de lo que Dios tiene para nosotros lo entrega mucho antes de que conscientemente respondamos a su llamado. Él nos dota con talentos y habilidades por adelantado. Al visitar a Mateo, a Jesús no le importó que la élite religiosa pensara mal de él, porque iba a buscar a los perdidos. A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del evangelio. Así también es probada cada alma. Amigo y hermano que me está viendo, tú también tienes el mismo llamado. Cada alma es probada para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres y las mujeres aprecien la gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo. Se regocijarán en seguirle a donde quiera que los guíe. Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción. Se creían demasiado justos para necesitar la salvación. Demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo.
el Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pecadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios le manda. Son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, los llenará con nuevo vino. Los fariseos hipócritas estaban indignados de que Jesús comiera con semejantes pecadores. Sin embargo, Jesús se asociaba gustosamente con los pecadores porque lo amaba y sabía que necesitaban oír su mensaje. Jesús le dedicó tiempo a cualquiera que necesitara o quisiera escuchar su mensaje, fueran pobres, ricos, malos o buenos. Nosotros también debemos hacernos amigos de quienes necesitan a Cristo, aunque no parezcan ser los compañeros ideales. Yo te hago una pregunta, amigo que me está viendo. ¿Hay alguien con quien usted se ha relacionado debido a su reputación? Es posible que esa persona sea quien más necesite ver y escuchar el mensaje del amor de Cristo por medio de usted, amigo que me está viendo. Hay dos perjuicios en contra del cristianismo que mantiene a muchas personas alejadas de las iglesias cristianas y alejadas del Señor Jesucristo. Por un lado, están aquellas que ven la iglesia como una especie de country club para gente buena y decente, en el que ellos obviamente no encajan. Estas personas están conscientes de que en el mundo de la gente que tiene un alto estándar moral, ellos se encuentran al otro lado de la verja, y como presuponen que las iglesias están llenas de ese tipo de personas, es obvio que ellos no tienen nada que buscar allí. Ahora, lo que a mí me sorprende y mucho es que del otro lado de la verja también hay personas y muchas personas que tienen un perjuicio exactamente opuesto. Ellos creen que los únicos que necesitan el evangelio son los que han tenido una vida abiertamente pecaminosa y problemática. Y como ellos tampoco se ven a sí mismos dentro de ese grupo, también se mantienen alejados de la iglesia. Así que, de un lado de la verja, están aquellos que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen que las iglesias están llenas de personas buenas y decentes. Mientras que del otro lado de la verja están las personas buenas y decentes que tampoco vienen a la iglesia porque presuponen que ellos no necesitan el evangelio. El evangelio es para los drogadictos, para los alcohólicos, para las prostitutas, para los ladrones, para los políticos corruptos, pero no para ellos. En el mensaje que vamos a estudiar en el día de hoy, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y yo le pido que por favor que abran sus Biblias en Marcos capítulo 2, versículos 13 y 17, nosotros vemos claramente que estos dos grupos, a uno del otro lado de la verja, están completamente equivocados. Marcos capítulo 2, versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús vino al mundo primeramente como un predicador. Ese era su oficio. Estando en eso, Marcos nos dice que Jesús vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y lo llamó para que lo siguiera. Por el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que este Leví no era otro que el mismo Mateo, el autor del primer Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo es el único que se refiere a sí mismo como Mateo, el publicano o el cobrador de impuestos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos a los de su propia nación. Los judíos en Palestina en el primer siglo pagaban muchos impuestos
por lo que estos individuos, los cobradores de impuestos, eran considerados como unos traidores por la nación de Israel. Eran judíos que estaban cobrando impuestos a sus hermanos de raza para el imperio romano opresor. Pero no solamente eran considerados como traidores, sino también como abusadores, porque los publicanos, amigo y hermano, tenían la mala costumbre muy extraña para nosotros en el día de hoy, y sobre todo en los países de Latinoamérica, de cobrar más de lo debido y de extorsionar a los contribuyentes. Aparte de eso, también eran considerados religiosamente impuros, porque obviamente en el desempeño de su trabajo, los publicanos tenían que rozarse mucho con personas gentiles. De hecho, los publicanos no podían participar de la ceremonia religiosa en el templo, como cualquier israelita normal. En un escrito judío que era muy famoso entre los judíos, era de muy alta estima, llamado la Mishá, se colocaba a los publicanos al lado de los ladrones y de los homicidas. Estos individuos, tan pronto aceptaban el cargo de publicanos, eran expulsados de la sinagoga, y era tal el desprecio que se le tenía que un judío podía mentirle a un publicano y quedaba impune. O sea, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Sin embargo, esta gente tenían tal amor por el dinero que, aún sabiendo todo esto, toda la fama que tenían los publicanos, toda la mala fama, ellos tenían tal amor por el dinero que ellos estaban dispuestos a sacrificar su reputación, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus familias, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Y lo que es peor todavía, recuerden que ellos no podían participar de las actividades religiosas en el templo, así que ellos también, en la mentalidad de la época, ellos quedaban excluidos del todo contacto con Dios. Y Mateo, Leví, era parte de ese grupo. El autor del primer evangelio era parte de ese grupo, señores. Mateo era un idólatra que le había vendido su alma al imperio romano. Era un codicioso, era un traidor, era un ladrón, era un extorsionador, era un abusador. Eso era Mateo, el autor del primer evangelio. Pero de todas las personas que estaban ese día alrededor, señores, allí en el mar de Galilea, a él fue que Jesús llamó para que lo siguiera. Más adelante llamó, señores, a otros discípulos. Vemos también en esta historia que alrededor del mar de Galilea había mucha gente con reputación intachable a los ojos de los demás, pero el Señor no se fijó en ninguna de ellas. Así que lo primero, hermano que me está viendo por este canal, Ministerio Toma la Cruz, comparte este mensaje de salvación. Así que lo primero, hermano, que nosotros encontramos en este pasaje es que Jesús procura asociarse con personas inadecuadas. Jesús procura asociarse con personas inadecuadas para transformarlas en sus discípulos, para que vengan a ser sus seguidores. Él se fijó en el rechazado. Él se fijó en el odiado publicano. Jesús se fijó en ese individuo sin escrúpulo y lo llamó para que lo dejara todo y le siguiera a él. Esa palabra que aparece en el versículo 14, sígueme, es un imperativo presente, lo que quiere decir que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue para que viniera a pasar un buen rato con él y tomarse un jugo de manzana o pasarse un fin de semana. No, mis hermanos. Era seguirle toda la vida. Mateo, a partir de ahora, quiero que dejes tu trabajo. Le dice Jesús, Mateo, quiero que dejes atrás tu codicia. Quiero que dejes a un lado todos los ídolos en los que has puesto tu confianza hasta ahora y me sigas. Ese fue el llamado de Jesús. Únicamente a mí, a partir de ahora, solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En otras palabras, Jesús estaba llamando a Mateo a venir en pos de él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. El Señor llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo,
el versículo 16 del capítulo 1 de Marcos, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red porque eran pescadores, y le dijo: Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pecadores de hombre. Y dice que dejando luego sus redes, le siguieron, y luego hizo lo mismo con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Cristo estaba pasando por el mar, vio a Juan, señores, y a su hermano Jacobo en la barca con su padre, y Cristo le dice: síganme. Y dice que dejando a su padre, dejando a los demás obreros allí, siguieron a Jesús. Así que todos estos hombres pasaron por una experiencia similar. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo ocurrió con Mateo. En el Evangelio de Lucas, en el texto paralelo, dice que cuando Jesús vio a Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo hizo lo mismo que hicieron Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, con una gran diferencia, mis hermanos. Si un publicano decidía abandonar su puesto de trabajo, ya no podía volver a tomarlo, nunca más en su vida. Así que en ese momento, Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido su vida hasta entonces, para seguir a Jesús. Es a eso que la Biblia llama conversión. Es a eso que la Biblia llama conversión, mis hermanos. Se trata de un cambio radical en nuestra perspectiva de vida, que viene como fruto de un cambio de corazón. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que continuar aumentando su cuenta bancaria. Durante mucho tiempo, el dinero había sido todo para Mateo. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación, aún estaban por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús y recibió su llamado. Sígueme, a mí sígueme, le dijo Jesús. Es obvio que Mateo seguramente había escuchado algo de lo que Jesús predicaba, lo suficiente como para entender la buena noticia del evangelio de que él podía ser perdonado y aceptado en la presencia de Dios, no sobre la base de sus méritos personales, porque es evidente, mis hermanos, que él no tenía ningún mérito personal, sino únicamente por la bendita gracia y la misericordia de Dios. Recuerda, mis hermanos, cuál era la predicación de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué irónico, mis hermanos, ¿verdad? Antes Mateo no podía participar de la ceremonia religiosa del templo y ahora estaba siendo invitado por Dios mismo a ser parte de su reino, con el único requisito de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mateo, yo quiero que dejes atrás ese pequeño reino que has estado construyendo para ti y venga a ser parte del reino de Dios, siguiéndome a mí. Ese fue el llamado. Deja tu reino, Mateo, deja tu reinado y sígueme a mí. Ven a ser parte del reino de Dios, siguiéndome a mí. Lo poco que él había podido conocer del Señor Jesucristo fue suficiente para eclipsar todas las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. Mateo, sígueme. Él no le pidió tiempo para pensarlo. Él no dijo: déjame hablar con mi esposa a ver lo que ella piensa. No, mis hermanos. Mateo recibió el llamado y de inmediato lo dejó todo para seguir a Jesús. Ahora piensa, mis hermanos, en lo siguiente: ¿has dejado tú todo para seguir a Jesús? En este momento de la historia evangelística, el Señor nos habla a nosotros y nos dice que en la cruz Él murió por ti y por mí, que resucitó de los muertos. El Señor nos habla, mis hermanos, el Señor ascendió a los cielos, a la diestra del Padre.
en cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía de Jesús era rudimentario en comparación con el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Pero aún así lo dejó todo para seguir a Jesús y contento lo dejó con gozo, con alegría. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo había llamado con un llamado irresistible que produce al mismo tiempo un cambio de corazón. Yo oigo a las personas hablar hoy en día de la conversión. Yo me convertí al Señor y uno se pregunta, ¿qué será lo que ellos entenderán que es convertirse al Señor? Porque ellos pueden ver la iglesia como una especie de conticlub y ver cuáles son los requisitos para entrar en el club. Bueno, debe levantar la mano, pasar al frente, hacer la oración del pecador, invitar a Jesús a entrar en tu corazón y ya, tú eres cristiano. No es a eso que la Biblia llama conversión. No. La perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en un instante por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para Mateo, de repente perdió la magia, de repente perdió el encanto. La gloria de Cristo había cautivado a Mateo. Eso fue lo que le pasó. Y ahora yo te pregunto, ¿tú has pasado por esa experiencia de verdad? Yo no te estoy preguntando cuántos años tú tienes en la iglesia. Yo no te estoy preguntando, amigo que me está viendo, si alguna vez tú levantaste la mano en algún lugar, pasaste al frente, hiciste la oración del pecador, invitaste a Jesús a entrar en tu corazón. Yo no estoy preguntando eso. Lo que yo te estoy preguntando es si alguna vez tú pasaste por la experiencia de Mateo. ¿Tú puedes identificarte con la experiencia de Mateo? Porque mira, mi hermano y mi amigo que me está viendo por este canal de YouTube, Ministerio Toma la Cruz. Aquí en este día, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos. Hay personas que yo creo que tienen en su mente de que en la Biblia, en la iglesia, hay dos clases de discípulos del Señor. Los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que siguen a Jesús manteniéndose aferrado al mundo. No, mis hermanos, visita, amigos. Hay una sola clase. El Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, que cualquiera de vosotros, cualquiera, no los supersantos, no los pastores, no los misioneros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tú oíste eso? Que el que no renuncia a todo, no puede ser su discípulo. Cualquiera de vosotros. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que todos los que siguen a Jesús deben vender toda su pertenencia. Que todos los que siguen a Jesús deben dejar su oficio, su profesión, su carrera. No, eso no significa eso. Pero sí significa que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar a un plano secundario, muy secundario, en relación con Jesús. Eso tiene que dejar de ser lo que te define. Eso tiene que dejar de ser lo que domina tu vida. Eso tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posiciones, porque él mismo se ve como una posición de Jesús. Él es mi dueño, yo soy su posición, todo lo mío es de él, porque yo mismo soy de él. Y lo que Jesús está diciendo en Lucas es que el que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús es porque no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Eso es a lo que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando dice que todas las cosas que él antes consideraba como una ganancia, es decir, como aquello que hacía de su vida algo digno de ser vivido, lo que le daba a Pablo su identidad, de repente comenzó a considerarla como pérdidas por causa del amor a Cristo. Y ciertamente, aún
estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Oíste eso, amigo? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo te pregunto una vez más, amigo que me está viendo en este video, titulado Jesús, amigo de cualquier persona. ¿Tú puedes identificarte con esas palabras de Pablo? Porque si no es así, es muy probable que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Esto es serio, hermanos, amigos. Esto es muy serio. Cristo dice que en el día del juicio muchos llegarán allí pensando que eran lo que no eran. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. Ustedes nunca fueron míos. Y aclaro eso. No quiero decir que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en nuestro interior para volver a los ídolos de nuestra antigua vida y ponerlos en el altar del corazón. No, los cristianos tenemos una lucha con esas cosas, pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra. Él se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón. Él se mantiene en guerra contra el pecado. El verdadero cristiano, cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlo en cualquier otra cosa de este mundo, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe, mis hermanos. Los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque pecan menos, aunque la Biblia dice claramente que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, pero lo que distingue al creyente no es primariamente el hecho de que peca menos, es que se arrepienta más. No es que peque menos, es que se arrepienta más. El verdadero cristiano vive su vida en continuo arrepentimiento. No es que peque menos, sino que se arrepienta más. Está más consciente de su pecaminosidad, está más consciente de su maldad y viene a Cristo continuamente en arrepentimiento y fe. Así que, mi amigo que está aquí viendo este video, te tengo una buena noticia. Jesús no vino al mundo a congregar alrededor de él personas buenas y decentes. Aclaro, él tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas en su pecado y dejarlas tal como están. No, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores para convertirlos en seguidores suyos. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Muchos pecadores y publicanos. Mateo lo dejó todo y Mateo quiso honrar a Jesús haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar la ocasión para que sus amigos conocieran a Jesús. De paso, esa es otra de las características de aquellos que realmente han conocido a Cristo. Ellos no solamente están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él, sino que también busca a otros para que conozcan a Jesús. Mateo quería compartir con sus amigos el tesoro que él acababa de encontrar. Así que hizo una gran comida. Se ve que Mateo tenía una buena posición económica y una casa grande. Dice que eran muchos los que estaban en la mesa. A este hombre le había ido bien. Invitó a mucha gente y mucha gente que pertenecía a un grupo muy selecto. Mateo era muy selectivo. Él invitó publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Ese término pecadores que se usa aquí es el que se usaba en aquellos días para señalar a las personas que tenían una moral cuestionable o a todos aquellos que no seguían al pie de la letra todas las regulaciones que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés.
Por eso resultaba tan chocante ver a Jesús en esa compañía. Ya vimos que Jesús procura asociarse con personas no adecuadas para transformarlas en discípulos suyos. Y ahora vemos en esa segunda parte del pasaje que las personas adecuadas terminan siendo antagonistas de Jesús. O sea, Jesús vino a buscar personas no adecuadas y aquellos que creen que son las personas adecuadas terminan siendo antagonistas de Jesús. Vean el versículo 16 del capítulo 3 de Marcos. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús come con publicanos y pecadores. Y es interesante ver que en esos dos versículos, 15 y 16, esa expresión publicanos y pecadores aparece 3 veces. Es como si Marcos quisiera remarcar el asunto. Jesús estaba con publicanos y pecadores. Algunos de los escribas comenzaron a criticar a Jesús por haberle otorgado al paralítico el perdón de sus pecados. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los intérpretes profesionales de la ley. Ellos eran los teólogos de la época. Ellos eran los expertos en la ley de Moisés. Así que ellos entendían perfectamente lo que implicó esa acción de Jesús. Cuando le perdonó al paralítico todos sus pecados, ellos de inmediato, como teólogos al fin, dijeron: hey, ¿qué está pasando aquí? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús está perdonando pecados, así mismo como que si él fuera Dios. Y teológicamente estaban en lo correcto. Eso era lo que estaba sucediendo. Ahora, imagínate lo chocante que tiene que haber sido para estos líderes religiosos ver a ese Jesús que acababa de comportarse como que si él fuera Dios, comiendo en la misma mesa con publicanos y pecadores. Sobre todo porque ahora Marcos aclara que estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Eso no se ve en la Reina Valera, porque en nuestras versiones dice: y los escribas y los fariseos. Pero lo que dice el texto griego es los escribas de los fariseos. O sea, ellos eran escribas y para colmo también eran fariseos. Eran escribas que pertenecían a la secta de los fariseos. Y quienes eran los fariseos eran hombres profundamente religiosos, profundamente moralistas y en la mayoría de los casos profundamente hipócritas. Se apegaban a las interpretaciones rabínicas acerca del fanatismo y a la ridiculez. Unos de los mejores comentaristas o de los mejores tratos que nosotros encontramos en los evangelios del carácter de estos hombres es el que vemos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. ¿Recuerdan esa parábola, amigo y hermano, cuando dice que subieron 2 personas al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano. Y imagínense lo chocante que tiene que haber sido para estos escribas de los fariseos ver a Jesús en la casa de Mateo. Un fariseo nunca entraba a la casa de un publicano. Y Jesús no solamente entró, es que estaba allí con los publicanos y pecadores comiendo en la mesa. ¿Acaso no dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no se sienta en la silla con los escarnecedores? ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir en medio de semejante grupo? La conclusión era más que obvia. Si Jesús hubiera sido un enviado de Dios, seguramente estaría en compañía de otro tipo de persona. Esa fue la conclusión de los escribas y los fariseos. Si Jesús realmente dice que fue enviado de Dios, ¿con quién iba a estar Jesús? Con nosotros, los escribas y los fariseos. Con nosotros, los escribas y los fariseos. Es el partido que le corresponde si él fuera hijo de Dios. ¿Saben cuál es el problema de estos hombres? Ellos sabían mucha teología, eran quisquillosos en todos los detalles de la ley de Moisés, pero ellos no tenían ni una clara perspectiva del pecado, ni un claro entendimiento de la gracia.
Ese es el problema de los escribas y los fariseos. Ellos no tenían una clara perspectiva del pecado ni un claro entendimiento de la gracia. Y eso fue lo que llevó a Jesús a aclarar su misión, al aclarar y declarar, mis hermanos, el propósito de su misión. Versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. El Señor está usando aquí la ironía. Es un comentario bien irónico para hacerle ver a los escribas que su acusación era completamente absurda. ¿Podemos criticar a un médico por el hecho de que se asocie con los enfermos? Por supuesto que no. Si un médico decidiera juntarse únicamente con los que están sanos, él estaría traicionando su profesión. ¿No es así, amigo y hermano? Los médicos están allí para buscar a los enfermos, para tratar con los enfermos, para sanar a los enfermos. Y lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con los publicanos y con los pecadores no era otra cosa que una parte integral de su misión, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin importar de qué lado de la verja estén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema de los fariseos y de los escribas no es que eran tan buenos que ellos no necesitaban el evangelio. No. El problema de esta gente es que ellos no podían darse cuenta de la terrible condición en que se encontraban delante de Dios, a pesar de toda su decencia, a pesar de toda su religiosidad. Cuando el Señor dice aquí que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, Él no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los que necesitan la salvación y los que no la necesitan. No. Lo que Él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel y a todos los que son como ellos, que el primer paso para poder ser salvo es ver la necesidad de ser salvados. El primer paso para ser salvo es ver la necesidad de ser salvados. Mi amigo, mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta y sé honesto delante del Señor. ¿Tú estás consciente del problema tan serio que tú tienes delante de Dios por tus pecados? ¿Tú estás consciente de eso? Escucha brevemente estos pasajes de las Escrituras. En una ocasión, uno de los intérpretes de la ley se le acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Cristo le dice: muy fácil, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el otro, el segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién cumple eso? Óyeme bien otra vez. Ese es el mandamiento más importante. Eso quiere decir que la violación de ese mandamiento es el pecado más grande. No es matar, no es robar, no es adulterar, no es fornicar, no es mentir. El pecado más grande que un hombre puede cometer es no amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Y eso no lo hace ningún ser humano, ni por un minuto, y mucho menos amar al prójimo como a nosotros mismos. Humanamente hablando, eso no lo hace ningún ser humano. Yo me amo a mí mismo con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. Al otro no. En otras palabras, más sencilla, ¿tú te quieres salvar guardando los mandamientos? Es un tremendo problema delante de Dios. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Tú recuerdas esa mentira blanca que tú dijiste el otro día? No fue simplemente una mentira blanca.
es que tú quebrantaste toda la ley, porque la ley es como una cadena, con 10 eslabones. Si tú rompes un eslabón, rompe toda la ley. Rompiste toda la ley, dañaste la cadena. Así que lo que Jesús está diciendo en Marcos capítulo 2, versículo 17, no es que hay personas en el mundo que son tan malas que necesitan el perdón de Dios y otras que son tan buenas que no lo necesitan. No, eso no. Lo que Jesús está diciendo, lo que el Señor quiere que veamos, es que todos tenemos la misma necesidad de salvación. Pero hay muchos que esconden esa necesidad bajo un manto de decencia y de religiosidad. La buena noticia es que hay esperanza para todos. En el Evangelio, para publicanos y para los fariseos, hay esperanza siempre que tú reconozcas tu impotencia y tu miseria en la presencia de Dios. Se cuenta la historia de un cristiano que estaba evangelizando una persona y tratando fervientemente de guiarlo al Señor. Pero este individuo se creía demasiado indigno para recibir la salvación. Así que el cristiano le mostró la oración del publicano. Mis hermanos, de Lucas 18. Dios es propicio a mi pecador. Y le decía, mira, cómo este publicano encontró paz y liberación cuando se humilló pidiendo perdón al Señor en verdadero arrepentimiento y fe. Y el individuo le respondió, es que yo he sido peor que el publicano. Yo soy un fariseo. Bien, le contestó el cristiano, puesto que el Señor estuvo tan contento de escuchar al publicano clamar, Dios ten misericordia de mí. Imagínate qué contento se hubiera puesto si hubiera escuchado al fariseo orar de esa manera. Mi amigo, mírame, mi amigo. Yo no sé de qué lado de la verja tú estás. Si del lado de los morales, si del lado de los moralistas y decentes, o del lado de los inmorales e indecentes. Yo no sé cuál es tu grupo. No sé de qué lado de la verja tú estás o tú te pongas. Pero tú necesitas urgentemente arreglar tu cuenta en el tribunal de Dios. Tú necesitas urgentemente arreglar tu cuenta en el tribunal de Dios. Y repito, la buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar a todo tipo de pecadores. ¿Eres tú un fariseo? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Cristo vino al mundo a salvar fariseos. Pero Cristo quiere que los fariseos escuchen esto. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ustedes, fariseos, están enfermos. Ustedes necesitan salvación. La buena noticia es que hay salvación para ustedes si vienen en arrepentimiento y fe. Esa es la buena noticia. Ahora, yo no quisiera concluir este mensaje sin traer también una palabra de aplicación para todos los creyentes que se congregan en las diferentes iglesias. Es evidente, hermanos, que nosotros tenemos mucho que aprender en este pasaje acerca de la misión y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en su casa esperando que las personas en necesidad vinieran a Él. No, Él salió a buscarlo. Él salió a mostrarle compasión y a predicarle la palabra. La asociación de Cristo con los pecadores tenía un objetivo claro y no era dejarse arrastrar, entrar por ellos a la impiedad en la que ellos vivían. Era rescatarlo de su vana manera de vivir. Es por eso que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos declaraciones que de primera impresión parecen contradictorias. En Mateo capítulo 11, versículo 19, dice que Jesús era amigo de pecadores. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice que Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Por fin, ¿era amigo de los pecadores o era apartado de los pecadores? Sí, las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, hubiera sido imposible para Jesús ser amigo de pecadores, haberse enredado en el pecado de los pecadores. Hubiera sido imposible para Él, pero la única forma de cumplir su misión era acercándose a los pecadores, era predicar la palabra, era mostrarle misericordia y compasión. Hermanos, hermanas, ustedes se imaginan al Dios encarnado, a ese Dios que los serafines alababan en Isaías capítulo 6.
mis hermanos, que cubrían su rostro, porque no pueden mirar la santidad de Dios, y alaban diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ustedes se imaginan, hermano, a ese Dios todopoderoso hecho hombre sentado en la casa de Mateo, en una mesa llena de gente inmoral. Él estaba allí sentado a la mesa compartiendo con estos publicanos y pecadores. Yo de verdad, yo me imagino a Jesús echándole un brazo a los pecadores. Yo me imagino a Jesús echándole un brazo al publicano. Yo tengo algo que tú necesitas y yo vine a dártelo, por eso estoy aquí. Y me lo imagino a Jesús con una sonrisa en el rostro. Me imagino haciendo sentir bienvenido. Oh, mis hermanos y hermanas, mis amigos, hermanos, nosotros también tenemos una misión que cumplir. Cristo dice: así como yo fui enviado, yo los envío al mundo. Nosotros tenemos una misión que cumplir: llevar el evangelio de salvación a los publicanos y pecadores, a los fariseos, a los escribas de este mundo, confiando en que Dios sigue obrando con poder por medio de la predicación del evangelio. Pero eso no será posible si nosotros asumimos la postura que algunos cristianos evangélicos asumen de: yo soy más santo que tú. Esa postura que tienen algunos fariseos perdidos, ese contacto vital con los incrédulos, que no se permite compartir el evangelio con ellos. Mi hermano, recuerda lo que tú eras cuando tú no eras cristiano. Tú no eres más santo que nadie. Yo no soy más santo que nadie. Nosotros no podemos venir a decirle a un pecador y decirle: hey, ven impío, no muy cerca de mí, no quiero contaminarme con tu pecado, porque eso no fue lo que Jesús hizo. Qué hermoso Salvador tenemos nosotros, hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y no solamente Jesús vino y se sentó con los pecadores y con los publicanos. Cristo estaba en la tierra, mis hermanos, para predicar el evangelio, para sanar y para redimir a las personas del pecado. Yo espero que el Señor nos ayude a ser imitadores de Jesús, de tal manera que se pueda decir de nosotros que somos amigos de pecadores, mostrando al mismo tiempo, en una forma muy evidente, que ese Jesús transformó nuestras vidas a través de frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos de fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.